El Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera aún, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedían. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Señor en el Evangelio del día de hoy. Hoy recordamos el martirio de Juan Bautista. Es un santo de quien recordamos su fecha de nacimiento y su fecha de su martirio, ¿no? Celebramos su fiesta de su natalicio el 24 de junio, ¿no? Y ahorita estamos recordando su memoria, la memoria de su martirio, ¿no? Hoy 29. Toda su vida de Juan estuvo centrada en Jesús desde el vientre de su madre. Recordemos cuando el niño saltó en su vientre de Isabel, cuando llegó María a acompañarla en sus días, en sus meses de gestación, la acompañó 3 meses, ¿no? María iba con el niño ya en su vientre y también Isabel estaba embarazada. Vemos que Juan fue su precursor, fue quien anunciaba y señalaba la venida del Mesías, anunciando, enseñando, logró muchas conversiones, mucha gente lo seguía por su vida de ejemplo, ¿no? Él era un ejemplo completo de humildad, de sencillez, de seguimiento a Dios, ¿no? Y vemos que
a la vez que fue su precursor, también le precedió en su muerte, ¿no? Antes de que Jesús sufriera su pasión, Juan Bautista murió también una muerte cruel, ¿no? Aquí vemos que el Evangelio de hoy nos cuenta que le cortaron su cabeza, lo decapitaron, ¿no? Así termina la vida de Juan por el odio negativo de una madre adúltera que contagia a su hija, la contagió con su rencor, con su odio. No le importó inyectar en su hija ese sentimiento, ese bárbaro sentimiento, ¿no? Como decía Jesús, el hombre más grande nacido de una mujer se apagó de una forma muy cruel, ¿no? Por el capricho de una mujer que no estaba de acuerdo con que Juan interviniera en su relación adúltera, ¿no? Vemos aquí que Herodías era la mujer del hermano de Herodes, ella, y ella estaba unida en pecado, ¿no? En una unión pecaminosa. Y aquí vemos cómo Herodías, dice, odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía. Miren cómo usó ese instrumento para darle fin a Juan, ¿no? La usó a su hija sin importarle también incluir en su pecado, en su odio, en su rencor a su hija, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, por nuestras actitudes, por nuestro odio, rencor hacia una persona, hacia nuestro esposo, esposa, hacia alguien, incluimos también en ese cúmulo de malos sentimientos a nuestros hijos? Tengamos cuidado con nuestros hijos. Que nuestras situaciones de odio, de rencor que podamos tener, tratemos de salir de ellos. Busquemos la misericordia de Dios. No empañemos, no malogremos la vida de nuestros seres queridos con nuestros malos sentimientos. Y aquí vemos, ¿no?, cómo esta chica se confió de su madre sin darse cuenta que estaba también incluyéndose en ese mundo de pecado. Le va y le pregunta a su madre, ¿qué le pido, no? Y vemos aquí también a un Herodes que quizá ya borracho, ya ahogado en el alcohol, le hace una promesa que podríamos decir que cualquiera no la hace, ¿no? Le dice que le pida lo que quiera y le da la mitad de su reino, si posible. En sus 5 sentidos no le hubiera dicho, quizá. Y él, por no quedar mal con sus invitados, porque era el rey, tenía que cumplir su promesa por encima de todo, por encima de Dios, por encima de sus creencias, porque él, en el fondo, él le escuchaba a Juan. Él sabía que Juan le estaba diciendo lo verdaderamente cierto de la actitud, de lo mal que estaba obrando al estar con la mujer de su hermano. Él sabía, pero no. Él aprovechó y, ayudado por su embriaguez, podríamos decir, mandó a decapitar a Juan. Prefirió quedar bien ante los hombres que ante Dios. Pasó por encima de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros en nuestra vida tenemos que defender nuestra fe, defender nuestros principios por encima de todo. Si yo sé que algo es pecado,
no puedo aceptarlo por quedar bien con los demás. Queridos hermanos, en conclusión, debemos tener en cuenta que la vida tiene valor solo cuando la damos, Si nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes llevan a hacer daño, a que alguien pueda perder la paz en su vida, a que alguien pueda tomar el camino errado por nuestros malos consejos, por nuestro ejemplo. Nosotros estamos llamados a dar la vida por los demás, por el Evangelio, a defender nuestra fe como bautizados, queridos hermanos. Estamos llamados a defender nuestra fe a tiempo y a destiempo, como se dice. No importa que el mundo se me venga encima, lo que me debe importar, como Juan prefirió el martirio, prefirió ser encadenado, encarcelado, para dejar que Jesús, que Dios se engrandezca. Lo que nos debe importar es dar gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con esta forma de comportarnos. Comportarnos nosotros mismos y cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Así es, queridos hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude a ser merecedores de su gracia, que nos ayude en este camino, en esta vida, a saber lo que es correcto, a no tener miedo, a defender nuestra fe, a seguirlo a pesar de todo. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Todos estamos llamados a llevar la buena nueva donde vayamos, donde estemos. No tengamos miedo. Siempre Dios está con nosotros. No tengamos vergüenza de hablar de Dios. Y recordemos siempre que tenemos un Padre que nos ama. Nunca olvidemos eso, queridos hermanos. Dios Padre nos ama, somos su creación amada. Él nos creó con amor a su imagen y semejanza. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.